Continuando con la unidad 1, ahora vamos a ver el marco lógico, que como lo hemos visto en la presentación, también es una herramienta para ayudarnos a la evaluación de proyectos. Esta herramienta más que todo nos va a ayudar con un enfoque del marco lógico a identificación del proyecto. Se va a hacer una evaluación ex y post del impacto y también nos sirve, como les dije, una formulación y evaluación ex ante del proyecto. Vamos a ver también la ejecución, monitoreo y evaluación y la planificación operativa. Podemos ver para qué sirve el marco lógico. Nos dice que el marco lógico el sistema de marco lógico es una de las herramientas principales que se utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas y se compone de una secuencia de 5 pasos metodológicos. Estos 5 pasos metodológicos más que todo es el análisis de involucrados, tenemos el análisis de problemas, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas y finalmente la construcción de la matriz de marco lógico. En los 5 pasos que hemos visto podemos tener la secuencia de planificación de los proyectos. Siempre para hacer el marco lógico, o sea la matriz, primero tenemos que identificar a los involucrados. Después de identificar a los involucrados nos vamos a basar en los problemas. Después de identificar los problemas tenemos que dar la solución a esos problemas con la construcción de los objetivos. Y después tenemos que ver las alternativas. ¿No ven? Las alternativas y posteriormente ya vamos a comenzar a hacer el marco lógico, la matriz de marco lógico. Siempre vamos a partir de una situación actual y con la intervención del proyecto o programa vamos a ir a una situación deseada. Las dos herramientas para diagnosticar de manera más objetiva posible la situación actual son, tenemos el análisis de involucrados y el análisis de problemas. Mediante estos dos pasos vamos a alcanzar la identificación del problema. Por el otro lado, también tenemos que las dos herramientas para especificar la situación deseada son el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Y con el resultado de estos dos pasos vamos a hacer la identificación del proyecto. Ahora nos vamos al análisis de involucrados. ¿Por qué es importante realizar el análisis de involucrados? Esto nos dice que este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico e intentamos resolverlos, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. Análisis de los problemas. Tenemos en el análisis de los problemas tres cosas fundamentales, que son las más importantes. Primero analizamos la situación actual relacionada con el problema de desarrollo seleccionado, la identificación, los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las relaciones causa-efecto entre ellos. Tenemos que visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama. Para esto vamos a utilizar el árbol de problemas, que el árbol de problemas es una herramienta que nos va a identificar en sí la problemática. ¿Qué vamos a ver específicamente en el árbol de problemas? En el árbol de problemas tenemos el problema central y tenemos nuestras causas y nuestros efectos. Estas van a ser todas nuestras causas, que más que todo es la raíz del árbol de problemas. Y después tenemos nuestros efectos, que van a ser en sí las hojas, serían en este caso de un árbol de problemas. Las raíces, las causas y los efectos. El análisis de objetivos. Ya una vez identificado los problemas, ahora esos mismos problemas tenemos que transformarlo en objetivos. Tenemos ya el análisis de objetivos, lo usamos para describir una situación que podría existir después de resolver los problemas. Identificar las relaciones medio-fin entre los objetivos y visualizarlo en un diagrama. Este diagrama que vamos a utilizar también es el árbol de objetivos. En el árbol de objetivos, igualmente como hemos visto también en el árbol de problemas, vamos a tener los fines y los medios. Tenemos el objetivo general, que es lo que buscamos con el objetivo general, cumplir
los fines, que van a estar siempre arriba. En este caso tendríamos, en un árbol de objetivos, tendríamos que van a ser las hojas, ¿no? Que es lo que nosotros queremos llegar, al fin que queremos llegar con el objetivo central del proyecto. Y tenemos abajo, que en este caso serían las raíces, tenemos lo que van a ser los medios, ¿no? Los medios y los fines. El análisis de alternativas. Tenemos que en el análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. Después de identificadas las distintas estrategias, se debe evaluar cada una de las herramientas de análisis que en realidad son filtro para ir seleccionando. Con todo eso, con lo que hemos visto los 5 pasos, tenemos el árbol de los involucrados, el árbol de problemas, tenemos el árbol de objetivos, ya tenemos posteriormente las alternativas, podemos construir nuestro marco lógico. Nuestro marco lógico va a constar, como hemos visto también en la presentación, vamos a tener un resumen narrativo de objetivos, el fin, el propósito, los componentes y las actividades, por el lado vertical, que es el marco lógico vertical. El lógico horizontal, que tendríamos la identificación de indicadores que tienen que ser verificables, los medios de verificación y los supuestos. Todos estos tienen que ir ligados entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Justamente, ahorita lo vamos a ver, esto nos dice que la matriz de marco lógico es una herramienta para la concepción, el diseño, la ejecución, el seguimiento de desempeño y la evaluación de un proyecto. Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de diseño y ejecución. Entonces con esto nos dice que el marco lógico no siempre se hace, puede ser antes del proyecto y después del proyecto, siempre tiene que ser revisada. Tenemos en el resumen narrativo que tenemos el fin, el propósito, componentes y actividades como lo hemos visto. Pero, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que responder? Hay algunos conceptos importantes. Primero, separar la causa de los efectos. Tenemos que usar frases sencillas y breves, eliminar múltiples objetivos. En el fin, se tiene que responder a una pregunta. Dice, ¿cuál es la finalidad del proyecto? Ese va a ser el fin en sí en el marco lógico, que van a ser los beneficios, el impacto a nivel sectorial. En el propósito, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? El proyecto habría que responder en el propósito a esta pregunta, que más que todo va a ser el impacto directo, el resultado de utilizar los componentes. Y en los componentes va a estar qué debe ser producido en el proyecto, y respondiendo a esta pregunta vamos a tener qué es lo que tenemos que anotar en los componentes. Y por último tenemos las actividades, es decir, cómo se producirán los componentes, y son todas las actividades que nosotros tenemos que realizar para conseguir el componente. Los componentes que realicemos nos van a ayudar a conseguir el propósito, y todo el propósito que nosotros consigamos nos van a ayudar para conseguir, en este caso, el fin que queremos para el proyecto. Entonces decimos que si tenemos unas buenas actividades, entonces vamos a tener buenos componentes. Si tenemos buenos componentes, vamos a tener un buen propósito. Si tenemos unos buenos propósitos, vamos a llegar al fin. La lógica de marco lógico siempre consiste en que tenemos que tener unas buenas actividades. Estas actividades nos van a ayudar a tener unos buenos componentes, los componentes un buen propósito y por último una buena finalidad. Pero el resumen narrativo de los objetivos está ligado estrechamente a los supuestos. Nosotros siempre tenemos que considerar los supuestos, es elemental en el marco lógico, es fundamental. ¿Por qué? Si nosotros tenemos unos buenos supuestos, entonces ahí significa que estamos abordando todos los riesgos que podría tener el proyecto. Si queremos llegar a una finalidad, un fin, un objetivo del proyecto, tenemos que considerar todos los supuestos, ya sea internos o externos, que pueden afectar a nuestro proyecto, tanto negativamente o positivamente. Si fuera negativamente, tenemos que considerarlo, porque si ese supuesto que es de ser negativo y se iría a un riesgo, este riesgo puede hacer que nuestro proyecto fracase. Entonces siempre tenemos que considerar. Entonces tenemos aquí el fin, que está considerando todos nuestros supuestos.
Pero para llegar a este fin también se tiene que considerar los supuestos del propósito, porque si uno de los supuestos del propósito es muy alto y se llegara a caer aquí en el propósito, eso significa que no va a llegar a su finalidad. Lo mismo en el propósito. Si tenemos el propósito, los supuestos del propósito, pero en los componentes tenemos un riesgo que sería muy alto, entonces no vamos a poder llegar al propósito. Y lo mismo pasa en los componentes. Si tenemos algunas actividades que tenemos que realizar para llegar al componente, pero alguna actividad no la podemos cumplir, puede hacer que caiga el componente y obviamente, por ende, hasta la finalidad del proyecto. Aquí tenemos una estructura de marco lógico. ¿Qué es lo que debería tener el marco lógico? Nos dice en el resumen narrativo el fin. Y esa es una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema, cuando ya hemos identificado nuestros problemas y también hemos sacado nuestros objetivos. Tenemos los indicadores verificables objetivamente, que miden los resultados esperados luego de un cierto tiempo de funcionamiento del proyecto. Los indicadores deben ser específicos en términos de cantidad, calidad y tiempo. Eso sí o sí tenemos que esperar, siempre tiene que haber la cantidad, calidad y tiempo, es en un indicador. Los medios de verificación, nos dice que son las fuentes de información que un evaluador puede utilizar para verificar que los objetivos se logran, y estos medios de verificación son los que nos van a dar que los objetivos se están logrando. Los supuestos, que ya lo hemos hablado algo, dicen son los eventos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias para la sostenibilidad de los objetivos del fin. Esto es lo que decía, si un objetivo no se cumpliera, puede hacer caer la sostenibilidad o el riesgo puede ser muy alto. Eso es lo que va en el fin. En el propósito, nos dice, es la definición de la contribución que el proyecto realizará para el logro del fin. Indica lo que se logrará al terminar la ejecución del proyecto. En los indicadores nos dice que miden los resultados que se alcanzarán al final del proyecto y si éste se ejecuta en forma exitosa. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados a alcanzar. Los medios de verificación nos dice que son las fuentes que se pueden consultar para verificar si los objetivos se están logrando. Pueden indicar si existe un problema y la necesidad de realizar cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir inspección visual, publicaciones, encuestas por muestreo, etc. Los supuestos nos dice que nos indican los acontecimientos, las condiciones y las decisiones que están fuera del control del gerente del proyecto. Esto pueden ser los riesgos y que tienen que ocurrir para que el proyecto logre el fin. Nos vamos a los componentes. En el resumen narrativo vamos a encontrar que nos dice que son las obras, servicios, asistencia técnica y capacitación incluidos en el proyecto. Deben expresarse en términos de trabajo terminado. Por ejemplo, tenemos sistemas instalados, gente capacitada. Y los indicadores. Los indicadores son las descripciones breves pero claras de cada uno de los componentes que debe terminarse durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán entregarse. Los medios de verificación, pues este casillero contiene las fuentes de información que permiten verificar que lo que ha sido contratado ha sido efectivamente entregado. Puede incluir inspecciones del sitio, informes del auditor, etc. Y los supuestos. Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones, las decisiones que tienen que ocurrir para que el componente del proyecto alcance el propósito. Finalmente tenemos las actividades que nos dice que son las tareas que deben cumplir para completar todos los componentes. Se suelen listar en orden cronológico. Las actividades son todas las tareas o actividades que nosotros vamos a realizar para que se logre los componentes. Los indicadores. Este casillero contiene el presupuesto para cada de los componentes a completarse en el proyecto. En este sentido, esto nos quiere decir que si tenemos aquí actividades, ya sea de contratar mano de obra, contratar materiales, insumos, en este casillero tiene que especificarse todo el presupuesto. Cuánto nos va a costar en esa actividad, nos va a costar la mano de obra, cuánto nos va a costar los materiales, insumos y todo lo que venga de esas actividades. Los medios de verificación contiene la información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutora.
Y los supuestos. Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de marco lógico. Este ejemplo de marco lógico es de transporte. Que nos dice que quieren resolver, o sea, el problema que quieres resolver, que esto ha venido de un problema y después se ha transformado en un objetivo y ahora es el fin. Dice, lo que se quiere hacer es aumentar, en este caso aumenta el uso del servicio de autobuses urbanos. Indicadores, tenemos aquí el número de pasajeros, aumenta de 1 millón en el año base a 1.200.000 a fines del año 1 y a 1.400.000 a fines del año 2. El número de quejas de pasajeros baja desde 6.000 en el año base en un 20% y en el año 1 y otro 20% en el año 2 como indicador. Como medio de verificación tenemos las estadísticas auditadas de las empresas de autobuses son notificadas a la municipalidad y los resultados de las encuestas de pasajeros. El supuesto, que es la demanda de servicios de autobuses, es insatisfecha. Este está con el supuesto de que la demanda es insatisfecha, porque si la demanda ya estaría satisfecha o ya habría otros buses, también se nos puede caer todo el proyecto, ¿no? Por eso los supuestos son muy importantes. El propósito, dice el servicio ofrecido por el servicio de autobuses urbanos es confiable. En los indicadores, en el propósito nos dice la tasa de accidentes disminuye respecto al año base 10% del primer año y otro 10% del segundo año. El número de demoras en los horarios de delegada baja respecto del año base en 15% el primer año y en otro 15% en el segundo año. Esto también nos dice que va a bajar, ¿no? Los horarios de delegada, todo eso baja. Como pueden ver aquí en los indicadores, tenemos tiempo, tenemos cantidad, que son lo más importante como hemos visto. Los medios de verificación, tenemos que las estadísticas auditadas de las empresas de autobuses son notificadas a la municipalidad, estadísticas de la política de transporte. Y en los supuestos es que el precio relativo del combustible se mantiene estable. Eso también es otro supuesto importante, porque si el precio subiera o por algún mecanismo como pasa aquí en Bolivia, entonces si esto subiera, digamos, el pasaje o sube el combustible algo, entonces obviamente todo el presupuesto del proyecto se nos puede caer. Por eso el supuesto siempre tiene que mitigar algún riesgo, ¿no? Tenemos también los componentes, el resumen narrativo. En los componentes vamos a ver que los choferes conducen con cuidado, los autobuses se encuentran en buen estado y los itinerarios y el uso de los autobuses han sido optimizados. Como indicadores, tenemos que las infracciones de tránsito se reducen en un 20 en el año base, ¿no? Y en el primer año, ¿no? Y en el segundo año. Los autobuses en buen estado aumentan y los residentes de la ciudad que viven al menos 500 metros de las paradas aumentan también. Medios de verificación, tenemos que las estadísticas auditadas de la empresa de autobuses son notificadas a la municipalidad. Tenemos los datos básicos del censo de población y su actualización mediante las proyecciones de población y los supuestos que la municipalidad aprueba nuevos recorridos para las líneas de autobuses. Y en las actividades, por último, vamos a tener el entrenamiento de los choferes, es lo que se tiene que desarrollar. Las actividades, por si acaso, son las tareas. Si nosotros queremos lograr que los componentes se cumplan, que estos 3 componentes se cumplan, ¿qué actividades vamos a plantear? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto se cumpla? Entonces, aquí en esta matriz de marco lógico mencionamos que para que esto se cumpla, para que los componentes se cumplan, tenemos que hacer estas actividades. Entrenamiento de choferes, plan de incentivos que conducen con cuidado, elaborar el reglamento de seguridad, mejorar el sistema de inspecciones, plan de reemplazo de unidades nuevas, optimizar itinerarios, compilar estadísticas de cumplimiento, programas de encuestas a pasajeros. Todo esto, las tareas siempre van a tener un costo, que van a estar en un presupuesto. Obviamente aquí está de manera muy general, que le decimos sobre el presupuesto, pero sabemos que este entrenamiento de choferes, el plan de incentivos, a veces esto se lo tiene que marcar en un presupuesto cuánto nos va a costar, ¿no? El costo que va a tener estas actividades. Los medios de verificación van a ser los documentos sobre la ejecución del presupuesto, que eso nos va a ayudar cuánto de este presupuesto se ha gastado en sí. Y los supuestos, mencionamos que la municipalidad realiza un adecuado mantenimiento de las calles y caminos,
el sindicato de choferes está de acuerdo con la estrategia del proyecto, los precios de las unidades de transporte nuevos se mantienen constantes y la municipalidad aprueba nuevos recorridos para las líneas de autobuses. Bueno, con esto estaríamos viendo muy brevemente, porque yo sé que el marco lógico tiene muchas otras aristas más, pero estaríamos viendo una base muy brevemente de lo que sería el marco lógico. Y esto les va a servir también para hacer, digamos, como está en la plataforma, una de las tareas para que ustedes hagan, digamos, un marco lógico más o menos en este sentido, que es un ejemplo sencillo, no es muy complicado, para que ustedes puedan desarrollar. Bueno, con esto nos vemos hasta la unidad 2.